mis queridos hermanos, el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conducirá a vivir gozosamente las fiestas de Pascua. De tal manera que si el domingo anterior con Jesús íbamos al desierto, como a Él que lo llevó el Espíritu para ser tentados, y se nos proponía ese camino duro y difícil, yo diría esa ruta de esfuerzo que suponen estos 40 días, hoy se nos anuncia también cómo va a culminar todo esto. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, nos dice el Señor. Le dice a sus discípulos preferidos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo han acompañado al Tabor. En aquel monte alto se produce esa transfiguración, aparecen Moisés y Elías, que nos recuerdan también precisamente todo ese itinerario cuaresmal. Tanto uno como otro tuvieron que peregrinar largo tiempo y estar en ese éxodo hasta el encuentro con Dios. También el Señor estuvo esos 40 días en el desierto, y también nosotros que durante estos 40 días, pues en las vicisitudes y situaciones de cada día, caminamos hasta culminar todo esto en la Pascua. Y culminará en la Pascua, no en el Viernes Santo, no en la muerte del Señor, porque muchas veces nos quedamos solamente anclados en la cruz, en la muerte, pero tal vez no siempre llegamos a la gloria de la resurrección. Por eso el cristiano que se prepara durante estos 40 días, pues tiene que poner manos a la obra y decir cómo me estoy preparando, hasta qué punto insisto en esos 3 pilares que se nos proponía ya desde el inicio de la Cuaresma, con el ayuno, la oración y la limosna, para vivir mejor mi actitud de conversión de cara al Señor y llegar así a vivir con gozo la Pascua. Cuando la voz que desde la nube decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto, nos dice, escuchadlo, es una invitación a acoger siempre la palabra de Dios, a insistir en la vida de oración, a meditar la palabra cada día, uno de los pilares fuertes para esta Cuaresma. Es decir, que nosotros que contemplamos al Señor, que lo adoramos cada día, que lo recibimos siempre que pedimos y podemos en la Eucaristía, hoy también nosotros tenemos que insistir en la escucha de su palabra, en dedicar el mejor tiempo a la contemplación del Señor, a acogerlo entre nosotros y a meditarlo en nuestro interior. Pero junto a esa meditación nos tiene que servir también una profunda reflexión interna de cómo va nuestra vida, porque tantas veces hemos de pedir perdón y, como decíamos sí con el Salmo, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que nos abrimos así a la misericordia de Dios y nos damos cuenta que el Señor, aunque caigamos 1 y 1000 veces, siempre está dispuesto a perdonarnos, nos tiene la mano tendida para que volvamos a Él. Y de ahí que estemos en este tiempo de gracia y de conversión que nos regala la Iglesia, dispuestos siempre a poner nuestra vida de cara al Señor y a reflexionar y a meditar sobre tantas tentaciones y situaciones que en el mundo nos hacen caer y a qué hemos de renunciar para vivir una vida llena de gracia, llena de amor, llena en definitiva del Espíritu de Dios que nos conduzca a vivir con Él la gloria de la salvación. Por eso el Tabor, lugar de encuentro, en la montaña, siempre se acerca uno al Señor. El momento que nos recuerda también el hacer ese alto en el camino, el llenarnos de la gloria de Dios, el intensificar nuestra vida de oración, el tener un rato de oración diaria, el sacar pues a veces un día de retiro o un tiempo más espacioso, unos ejercicios espirituales, pero sobre todo que yo no olvide cada día el meditar la palabra, el hacer mi oración para fortalecer y robustecer mi espíritu, para saborear las cosas de Dios. Y cuando uno vive en clave de fe, cuando nuestra vida está llena de Dios, de alguna manera relativizamos todo lo mundano, todo lo de cada día, y llenándonos más del Señor, vivimos en paz y en armonía con Dios y con los hermanos. Y eso además nos tiene que llevar luego en un compromiso diario, como Pablo le decía hoy a su discípulo Timoteo, toma parte en los duros trabajos del Evangelio. No hay que vivir la contemplación sin la acción. Por eso cuando estamos en el Tabor, cuando nos llenamos de Dios, no hemos de olvidar que hemos de bajar de la montaña y seguir en las luchas y en los duros trabajos de cada día, sabiendo que estamos también rodeados de tentaciones, que el maligno nos va a intentar hacer caer, pero nosotros hemos de perseverar como el Señor, sabiendo que hemos de cargar con la cruz cada día,
pero que esa cruz llegará al final por la muerte a la resurrección. Es decir, que ayudados y puesta nuestra confianza en el Señor, nos hará más llevadera la cruz y el sufrimiento de cada día para llegar con Él a vivir luego la alegría de la Pascua. Vamos a pedirlo así hoy en esta segunda semana que iniciamos en la Cuaresma, para que el Señor nos ayude a saborear este tiempo de gracia y de conversión de la Iglesia, para que nos haga una conversión interna del corazón que nos lleve a ponernos más de cara al Señor, para que sobre todo en estos días intensifiquemos nuestra vida de oración, nuestra meditación de la palabra cada día, nuestra contemplación del Señor en la Eucaristía, en la adoración eucarística, en esos momentos de intimidad con Él, para que llenos de Dios y fortalecido nuestro espíritu, no dejemos cauce a las obras de la carne ni a las tentaciones del maligno. Solo así, perseverando hasta el fin, salvaremos nuestras almas y llegaremos al final a vivir con Él la gloria de la resurrección. Porque para vivir hay que morir, pero hay que morir al hombre viejo, hay que morir al pecado, hay que morir a lo que nos esclaviza en este mundo, sabiendo que no hay muerte sin vida y que tampoco hemos de llegar a ella muchas veces de una manera light o descafeinada, sino que hemos de saber sufrir también los duros embates, pruebas y sufrimientos que nos presenta la vida, pero vencidos con la ayuda y la fuerza del Señor, llegar a vivir también al final la Pascua, es decir, llegar a la gloria de la resurrección. Vamos a pedirlo hoy en esta Eucaristía, donde con Jesús hemos ido al Tabor, que esa transfiguración, ese ver a Jesús refulgente, ese anuncio ya de su gloria y de su resurrección, no nos haga olvidar los sufrimientos y las dificultades de cada día, pero que el Tabor sea momento de encuentro con Dios para intensificar nuestra vida de oración, llenarnos más del Señor y ayudarnos así a superar las pruebas, los sufrimientos y las dificultades de cada día. Que en este itinerario cuaresmal, mis queridos hermanos, sigamos purificando nuestra vida y que el ayuno, la limosna y en este caso ahora sobre todo la oración nos ayuden a vivir cada día más de cara al Señor, a purificar nuestra vida y a dar luego siempre los frutos que pide la conversión. Que así sea.